Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer un pan de molde 100% integral, que es muy fácil de hacer y además queda muy tierno y esponjoso. Este pan casero se prepara con muy poquitos ingredientes y queda riquísimo. Es perfecto para cortarlo en rebanadas y usarlo en bocatas, tostadas o sándwiches, por ejemplo. Así que si queréis hacerlo, tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Y ya empezamos. En un recipiente que sea bastante amplio vamos a poner 500 gramos de harina integral. En mi caso estoy utilizando harina de trigo, pero podéis utilizar de otro cereal como por ejemplo de espelta. A continuación, con ayuda de cualquier utensilio, vamos a hacer un hueco en el centro, formando como una especie de volcán. Y justo en el centro vamos a añadir 350 mililitros de agua tibia. Según la harina que utilicéis, debéis añadir más o menos agua, así que os aconsejo que no pongáis los 350 mililitros enteros, sino simplemente que si es la primera vez que utilizáis esta harina, pues añadáis un poquito menos y la vayáis incorporando después poco a poco. También 8 gramos de levadura de panadería seca, que si queréis utilizar levadura fresca tenéis que poner aproximadamente unos 25 gramos. 30 mililitros de aceite, que en mi caso es aceite de oliva virgen extra, pero podéis utilizar aceite de oliva más suave, aceite de girasol o el que más os guste. Y por último 8 gramos de sal, que lo vamos a poner aquí en uno de los bordecitos para que no tenga contacto con la levadura. Comenzamos a mezclarlo todo súper bien aquí desde el centro, para que la levadura se vaya disolviendo y poco a poco vamos a ir incorporando la harina de los bordes. ¿Veis? Incorporamos un poquito, mezclamos, incorporamos otro poquito, seguimos mezclando y así vamos a hacer hasta obtener una masa más o menos compacta. Una vez que veamos que ya es muy difícil mezclarlo con la cuchara, pasamos nuestra masa a la encimera y vamos a amasarla de esta forma, ¿veis? Vamos haciendo como pequeños pliegues. Como podéis ver, ahora mismo la masa está bastante pegajosa, veis que se me pega a los dedos, pero ya veréis que conforme vayamos amasando deja de estar pegajosa y se despega solita de la encimera. Así que nada, vamos a trabajar amasándola, haciéndole dobleces, así. En mi caso he estado amasando durante aproximadamente unos 10 minutos y como podéis ver la masa ya está perfecta, es muy elástica y se separa sin problema. Si no queréis estar amasando a mano también podéis hacerlo perfectamente en un robot de cocina tipo KitchenAid. Así que ahora simplemente hacemos una bolita con nuestra masa. La colocamos en un recipiente en el que podemos poner un poquito de harina o aceite, ahí para adentro. La cubrimos con un plástico film o bien un paño que no suelte pelusitas. Y ya dejaremos que fermente en un lugar cálido de la casa hasta que duplique su volumen. Si es invierno o en vuestra ciudad hace mucho frío, para que el pan fermente antes, podemos poner el horno a precalentar a unos 50 grados centígrados o 120 grados Fahrenheit, después apagarlo y dejar la masa fermentando dentro del horno. En mi caso ha pasado aproximadamente 1 hora y media y como podéis ver la masa ya ha crecido muchísimo. Así que ahora la vamos a amasar ligeramente para quitarle todo ese gas que ha creado. Ponemos un poquito de harina en la encimera y ya directamente volcamos toda la masa. Para darle forma al pan necesitamos estirar la masa un poquito, así que nada, con ayuda de las manos, como podéis ver, se hace súper fácilmente, mirad. Vamos a intentar que forme como una especie de rectángulo. Una vez que la tenemos así, simplemente la enrollamos. Y ya podemos pasar a poner la masa en el molde. En mi caso voy a utilizar este que es especial para hacer pan de molde y mide 21 centímetros por 12. Aunque si no tenéis podéis utilizar los moldes para hacer plum cake. Como veis ya yo tengo por aquí el molde preparado, así que directamente le ponemos nuestra masa dentro. Y para que después nos quede un pan de molde con una forma preciosa, lo que vamos a hacer es aplanar la masa muy bien, que ocupe todas las esquinas. Seguidamente cubrimos el molde ya sea con un plástico film, la tapadera que traiga el molde o bien un paño y lo vamos a dejar reposar de nuevo durante unas cuantas horitas hasta que duplique su volumen. En mi caso ha pasado 1 hora y media y como podéis ver el pan ha crecido muchísimo. Hace aproximadamente como una media hora le quité la tapa de arriba para evitar que chocase, así que ya nos vamos con el pan directo al horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 200 grados centígrados o 390 grados Fahrenheit durante aproximadamente unos 35 o 40 minutos. Y mirad qué maravilla, como veis el pan ha quedado súper bien.
Ahora lo dejamos templar un poquito en la rejilla y ya lo tenemos listo para cortarlo en rebanadas y usarlo en lo que más nos guste. Está súper tierno y esponjoso. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta la próxima receta. ¡Adiós!